Lo que el sauce recuerda. Una historia de amor. La noche en que Rosalba comprendió que estaba perdida fue la misma noche en que el cielo se desgarró sobre los cerros y el rayo cayó sobre él. Viejo sauce del potrero. Ella lo vio desde la ventana de su cuarto, con las manos apoyadas en el marco de madera húmeda, y no fue el trueno lo que la sacudió, sino la voz del muchacho que gritaba desde el corral que el caballo se había soltado, que alguien tenía que ayudarle, que no podía solo. Era una voz que ella había escuchado decenas de veces en los últimos meses, pero esa noche, en medio del aguacero y del olor a tierra rota, esa voz le entró por el pecho como una astilla caliente y se quedó ahí, clavada, sin que hubiera manera de sacarla. Salió descalza. No buscó los zapatos, no pensó en el frío del barro ni en lo que diría su cuñada si la veía así, con el cabello suelto y el camisón empapado pegado a la cintura. Solo pensó en llegar al corral, donde Esteban luchaba contra el potro oscuro que relinchaba y pateaba los tablones con furia ciega. Lo encontró con los brazos extendidos, moviéndose despacio, hablándole al animal con una calma que desmentía el temblor de sus hombros. Tenía 18 años. Quizás 19. Rosalba. Nunca le preguntó con precisión por qué hacerlo habría sido nombrarlo, que ya sabía y no quería nombrar. Agarre la cuerda desde el otro lado, dijo él sin mirarla, como si hubiera sabido que llegaría, como si la hubiera esperado. Ella agarró la cuerda. Sus dedos rozaron los de él en la oscuridad, un roce breve y sin importancia, y sin embargo Rosalba sintió que le fallaban las rodillas. Domaron al potro entre los dos, en silencio, bajo la lluvia que caía sin piedad sobre el techo de palma del corral. Y. Cuando el animal quedó quieto y el trueno se alejó hacia los valles del norte, Esteban la miró por primera vez esa noche, con esos ojos claros que tenía, raros en alguien de piel tan morena, y le dijo, gracias. Doña Rosa. Doña Rosa. Así la llamaban todos en la finca. Así la había llamado su marido durante 22 años hasta que la fiebre se lo llevó en el invierno de 41. Así la llamaban sus hijos ya grandes, su cuñada, los peones, el cura del pueblo cuando venía a bendecir la cosecha. Doña Rosa. Una mujer de 50 años con manos callosas, con 3 hijos mayores, con un luto que todavía llevaba cosido a la ropa. Aunque ya hubieran pasado 4 temporadas desde el entierro. Doña Rosa. Una mujer que no debería haber sentido nada al escuchar su propio nombre en boca de un muchacho que podría haber sido su hijo. Pero lo sintió. Dios mío, lo sintió. Esteban había llegado a la finca en los primeros días de la zafra. Traído por don Secundino, el mayordomo, que lo había encontrado durmiendo bajo un puente de la carretera de terracería con una mochila de tela desgastada y un sombrero que ya no era de ningún color reconocible. Era delgado como los años malos, con las costillas marcadas bajo la camisa, pero tenía en las manos la firmeza callosa de alguien que había trabajado desde niño, y sus ojos, esos ojos claros que parecían recoger la luz del amanecer, transmitían una serenidad extraña para su edad. Don Secundino le había dicho, aquí hay trabajo si lo quiere. Y él había dicho, lo quiero. Sin preguntar el salario, sin preguntar las condiciones. Como quien lleva mucho tiempo sin que le ofrezcan nada. Durante los primeros meses Rosalba apenas lo notó. Tenía demasiadas preocupaciones, la finca había quedado endeudada tras la muerte de su marido, su hijo mayor, Conrado, se bebía los domingos completos en la cantina del pueblo, y su hija del medio había quedado embarazada sin marido conocido, lo que había convertido la casa en un campo de reproches y silencios duros como piedra. Rosalba cargaba todo eso con la espalda recta y la boca apretada, como había aprendido a cargarlas
Cosas desde que era niña, sin quejarse, sin pedirle a nadie que la relevara. Se levantaba antes del amanecer cuando el cielo todavía era de un azul casi negro y el rocío cubría las hojas del maizal como polvo de plata, y no se sentaba hasta que la noche cerraba completa sobre él. Rancho y las estrellas estaban todas en su lugar. Fue en la cocina donde empezó a verlo de verdad. Una mañana de martes. Cuando el calor ya era insoportable antes del mediodía y las cigarras llenaban el mundo de un zumbido espeso como miel, Esteban entró a pedirle agua. Nada extraordinario. Los peones entraban a pedir agua todos los días. Pero ese día entró justo cuando Rosalba estaba parada junto al fogón revolviendo la olla de frijoles con un palo de madera, y el vapor le había aflojado el cabello en mechas que se le pegaban a la frente y al cuello, y ella era consciente de que se veía vieja y cansada. Y sin gracia, lo que no le importaba porque hacía 4 años que no le importaba cómo se veía a nadie. Él tomó el agua del cántaro de barro. Bebió largo, se limpió la boca con el dorso de la mano, y luego miró la olla y dijo, huele bien. Mi madre hacía los frijoles así, con hoja de epazote. Lleva epazote, dijo Rosalba, sin saber por qué sentía la necesidad de confirmarlo. Sí. Lo sé. Una pausa. El muchacho miró por la ventana hacia el maizal, donde el viento movía las cañas con un ruido suave como agua corriendo. Mi madre murió hace 2 años. Rosalba dejó de revolver. No lo miró, pero dejó de revolver. Lo siento. Dijo, y lo dijo de verdad, con esa parte de ella que todavía sabía sentir cosas. Era buena cocinera, dijo él, y sonrió, y fue una sonrisa tranquila, sin tristeza, como la de alguien que ha aprendido a guardar las pérdidas en un lugar limpio donde no duelan tanto. Luego se fue y Rosalba se quedó con el palo de madera en la mano y el corazón haciendo algo raro que no supo nombrar hasta mucho después. Las conversaciones en la cocina se volvieron un hábito sin que ninguno de los dos lo decidiera. Él entraba a media mañana, a veces a mediodía, con el pretexto del agua o de preguntar algo sobre la faena, y se quedaba unos minutos parado junto a la ventana o sentado en el banquito de madera que había junto a la puerta, y hablaban. Hablaban de cosas pequeñas, del tiempo que cambiaba, de la parcela del norte que tenía un problema de hormigas, del perro viejo de la finca que ya no comía bien. Pero también de cosas que no eran tan pequeñas. Él le contó que había crecido en un valle del sur, que su padre había sido arriero hasta que una caída del caballo lo dejó cojo para siempre, que él había aprendido a leer solo con un libro de cuentos que encontró abandonado en un camino. Ella le contó que había llegado a la finca como novia de 16 años, que nunca había salido de esa región, que a veces, cuando llovía fuerte y el río crecía, soñaba con ir a ver el mar aunque no sabía si existía de verdad o solo en las historias. Existe, dijo él, con una convicción tranquila, yo lo vi una vez. Es más grande que todo esto. Y abrió los brazos en un gesto que abarcaba el maizal, los cerros, el cielo entero. Rosalba lo miró entonces, lo miró de verdad, y notó que tenía una cicatriz en la mandíbula, delgada como un hilo, y que sus manos, aunque jóvenes, ya tenían las durezas del trabajo pesado, y que cuando hablaba de algo que le importaba le brillaban un poco más esos ojos raros, claros como agua de pozo en la mañana. Y notó otras cosas que no debería haber notado, que prefirió no pensar, que enterró rápido bajo la tierra oscura de lo que era correcto y lo que no. Pasaron los meses. Llegó la temporada de lluvias con su olor a tierra caliente y su música de ranas en los charcos, y la finca fue volviéndose verde y ruidosa, y el trabajo se multiplicó como siempre se multiplica en esa época, y Rosalba y Esteban trabajaron juntos más de lo que habría sido necesario, aunque ninguno de los dos lo habría admitido así. Él le
Arreglaba las cosas de la casa sin que ella se lo pidiera, una bisagra rota, un canalón que se había aflojado, la silla del comedor que crujía peligrosamente. Ella le guardaba de comer cuando él llegaba tarde de los potreros, le lavaba la ropa junto con la del resto aunque eso no era su obligación, y una vez, cuando él tuvo fiebre 3 días seguidos, le llevó al cuarto del peonal un caldo de pollo con limón y lo sentó a tomar sin preguntarle si quería, como si tuviera el derecho de cuidarlo. Usted no tiene que hacer esto, doña Rosa, dijo él, con la voz ronca de la fiebre. Ya sé que no tengo que, dijo ella. Lo estoy haciendo. Él la miró con algo nuevo en los ojos, algo que no era agradecimiento, sino otra cosa, una cosa más quieta y más honda, y Rosalba se fue rápido. Antes de que ese algo pudiera decirle su nombre. No fue hasta la Navidad que las cosas se dijeron, y no con palabras. Fue en la noche del 24, cuando la gente del rancho se reunió alrededor de la hoguera del patio y cantaron villancicos y bebieron ponche caliente con canela y los niños corrieron entre las sombras, persiguiendo luciérnagas. Rosalba estaba sentada en su silla de siempre, apartada del grupo principal, mirando el fuego, cuando Esteban se sentó en el suelo junto a ella, sin pedirle permiso, con naturalidad, como si ese fuera su lugar. No hablaron. Solo miraron el fuego. Y en algún momento de la noche, sin que ninguno supiera exactamente cuándo, los dedos de él encontraron los de ella en la oscuridad entre las dos sillas, y se quedaron así, quietos, entrelazados, mientras el ponche enfriaba y los niños seguían corriendo y las estrellas encima de los cerros eran tantas que parecía imposible contarlas. Rosalba no retiró la mano. Eso fue todo lo que pasó esa noche, y sin embargo fue suficiente para que todo cambiara, para que el mundo de la finca se reorganizara alrededor de ese instante como el barro alrededor de una piedra que cae al río. Los días siguientes fueron extraños y luminosos, llenos de una tensión que era también una alegría rara, secreta, culpable. Rosalba se descubrió mirándose en el espejo roto del cuarto con una atención que no había tenido en años, pasándose los dedos por el cabello canoso y preguntándose si debería teñirlo, y luego sintiéndose ridícula y vieja y tonta por habérselo preguntado. Se descubrió eligiendo la blusa que ponerse por la mañana con más cuidado del necesario. Se descubrió riendo en la cocina por cosas que antes no habrían tenido gracia. Su cuñada, Petra, que tenía ojos de lechuza y lengua de hacha, la miró una mañana por encima del café y dijo, «Estás rara, Rosalba». Y Rosalba dijo, «No. Estoy nada». Con demasiada rapidez. Esteban, por su parte, había dejado de esconder lo que sentía con la misma naturalidad con que antes lo había disimulado. La buscaba con los ojos desde el maizal, le sonreía desde lejos con esa sonrisa suya, tranquila y directa, y una tarde, cuando los dos quedaron solos en la bodega contando los sacos de maíz de la última cosecha, se quedó parado junto a ella más cerca de lo necesario, y ella pudo oler el sudor y la tierra en él y esa cosa que huele a monte verde después de la lluvia, y él dijo, en voz muy baja, casi en el oído, «A mí me gusta estar con usted, doña Rosa. Me gusta mucho». Rosalba contó el tercer saco 2 veces antes de responder. Luego dijo, sin mirarlo, «Esteban, yo tengo 50 años. Lo sé. Podría ser tu madre. No es mi madre. La gente va a hablar. La gente siempre habla de algo». Rosalba lo miró entonces. Él sostuvo la mirada sin parpadear, sin sonreír, serio como cuando cuidaba a los animales enfermos, con esa seriedad suya que era también una forma de ternura. Y Rosalba pensó en su marido muerto, en sus hijos grandes, en Petra con sus ojos de lechuza, en el cura del pueblo, en lo que diría el pueblo entero si supiera,
en los 40 años que le llevaba a este muchacho, y pensó. También, con una claridad que la asustó, que hacía 4 años que no sé. Sentía viva de verdad, que hacía 4 años que se levantaba y trabajaba y dormía como una máquina bien engrasada pero sin corazón, y que esta cosa que tenía en el pecho desde que él había tomado su mano en la noche del 24 era la primera cosa que se sentía real en todo ese tiempo. No me llames doña Rosa, dijo. Solo eso. Y se fue de la bodega. Pero esa noche, cuando la casa dormía y los grillos llenaban el mundo, con su chirrido constante y la luna estaba tan redonda y blanca que parecía pintada, Rosalba se quedó sentada en el corredor hasta muy tarde, y en algún momento oyó pasos conocidos en el patio de tierra, y no se levantó, y él se sentó en el escalón de abajo, y ella puso la mano sobre su hombro, y él apoyó la cabeza un momento contra esa mano, y así se quedaron, en silencio, bajo la luna, mientras el mundo dormía sin saber nada. Fue Conrado quien los vio. El hijo mayor, el que bebía, el que cargaba una rabia oscura desde la muerte del padre que nunca se había molestado en examinar bien. Los vio una tarde de sábado desde la esquina del corral, cuando Esteban ayudaba a Rosalba a cargar unos bultos del almacén y los dos reían por algo que Conrado no alcanzó a oír, y la risa de su madre era una risa que él no recordaba haberle escuchado antes. Abierta y joven y sin cansancio, y algo en esa risa lo llenó de una furia que no entendió del todo pero que necesitaba tener un nombre, y el nombre que le puso fue, vergüenza. Esa noche Conrado bebió más de lo acostumbrado y llegó a la casa cuando la luna ya estaba cayendo, con los ojos enrojecidos y la lengua suelta. Y encontró a Rosalba en la cocina cerrando el fogón, y le dijo cosas. Cosas que no se repiten fácilmente porque están hechas de esa mezcla horrible de verdad y crueldad que solo saben fabricar los hijos cuando quieren herir a sus madres. Le dijo que era un escándalo. Le dijo que su padre ni frío en la tumba. Le dijo que el peón ese la tenía encandilada. Como a una muchachita sin seso, que a su edad debería tener vergüenza. Que si el pueblo se enteraba iban a ser el hazmerreír de todos, que él no iba a consentir que una situación así ensuciara la memoria de su padre y el nombre de la familia. Rosalba escuchó todo de pie, con las manos juntas sobre el delantal, sin bajar los ojos. Cuando Conrado terminó, ella dijo, te escuché. Ahora te escucho yo. Esta es mi casa. Yo la construí con tu padre y la sostuve sola cuando tu padre se fue. Lo que hago dentro de ella es asunto mío. Y. Si tienes algo que decirme, me lo dices sobrio. Conrado se fue dando un portazo que hizo temblar los vasos en la alacena. Y Rosalba se quedó en la cocina, sola, y temblaba, aunque no sé. Lo permitió hasta que los pasos de su hijo se perdieron en la noche. Lo que siguió a esa noche fue peor que el enfrentamiento. Fue el silencio. Conrado dejó de hablarle a su madre con la terquedad sistemática de los que quieren que se note que no hablan. Petra, la cuñada, se convirtió en una sombra vigilante que aparecía en todos los rincones de la casa a deshoras, como si esperara atrapar algo. La hija del medio, Esperanza, que bastante tenía con su propio problema, le preguntó a Rosalba con los ojos asustados si era verdad lo que se decía. Y Rosalba le contestó con otra pregunta, que se decía exactamente, y Esperanza no supo qué decir porque lo que se decía era todavía vago. Todavía solo miradas y rumores y sospechas. Pero los rumores en un rancho crecen como la maleza, rápido y sin que nadie los siembre. En el pueblo, a 6 kilómetros de terracería, ya se hablaba. Las mujeres que iban al mercado los jueves lo traían de vuelta. Junto con el pan y el azúcar, que la viuda de don Aurelio andaba con él. Peón joven, que era un escándalo, que qué ejemplo para los hijos, que él. Muchacho era un aprovechador, que ella estaba loca, que la soledad hace
Cosas raras en las mujeres de cierta edad. Esteban lo supo por don Secundino, que se lo dijo sin rodeos una mañana. Junto a la Troye, muchacho, la gente habla. Y lo que hablan puede traer problemas para usted y para la señora. Piénselo bien. Esteban pensó en ello. Lo pensó esa noche acostado en el cuarto del peonal, escuchando roncar a los otros trabajadores y mirando las grietas. Dao techo de zinc por donde se colaba una luz de luna fina como papel. Pensó en lo fácil que sería irse, agarrar la mochila de tela, ponerse el sombrero sin color y tomar el camino de tierra hacia el sur, como lo había hecho antes, como siempre lo había hecho cuando las cosas se ponían complicadas. Tenía 20 años. Podía irse. No tenía raíces en ningún lado, nunca las había tenido. Pero tenía a Rosalba. O más exactamente, tenía lo que sentía por ella. Que era una cosa que nunca había sentido por nadie, ni por las muchachas. Dao Valle donde creció ni por nadie de ningún lugar que hubiera conocido. En sus años de caminar. Era una cosa tranquila y honda y firme, sin él. Vértigo nervioso que él había pensado que era el amor cuando era más joven. Era más parecida a encontrar tierra firme después de mucho nadar. Era más parecida a saber que hay un lugar donde uno cabe de verdad. No se fue. El golpe real vino un miércoles de febrero, cuando llegaron los dos hijos juntos, Conrado y el menor, Rodrigo, que vivía en el pueblo y que era menos violento que su hermano pero igualmente decidido. Llegaron sin avisar, al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre el patio y el polvo se levantaba con el viento del sur. Rosalba los vio llegar desde la cocina y supo antes de que abrieran la boca que venían a decirle algo que había estado construyéndose en silencio durante semanas. Se sentaron en el comedor. Rodrigo habló porque su español era más cuidadoso que el de Conrado. Le dijo a su madre, con una calma estudiada, que era también una forma de presión, que ellos habían hablado con él. Padre Nemesio, que el padre Nemesio pensaba que la situación era un problema para la familia y para la comunidad, que ellos como hijos tenían la responsabilidad de proteger la memoria de su padre y el buen nombre de la familia, que habían tomado la decisión de hablar con él muchacho ese y ofrecerle dinero para que se fuera, y que esperaban que su madre cooperara. ¿Cuánto le van a dar?, preguntó Rosalba. Los dos hermanos se miraron. Lo suficiente para que salga de la región, dijo Rodrigo. ¿Y si no quiere irse? Conrado, que había estado mordiendo la mandíbula desde que llegaron, dijo, va a querer. Con un tono que no dejaba duda sobre lo que significaba eso. Rosalba se paró. Se fue a la cocina. Desde la cocina los oyó salir, oyó los pasos en el patio de tierra, oyó el silencio que volvió cuando se fueron. Entonces se sentó en el banquito junto a la puerta y lloró, pero no lloró mucho tiempo porque no había aprendido a llorar mucho tiempo, y después se limpió la cara con el delantal y pensó. Esa tarde buscó a Esteban en los potreros. Lo encontró arreglando una cerca en el lindero sur, solo, con el sol poniéndose detrás de los cerros y tiñendo el pasto de un anaranjado antiguo. Le contó lo que habían dicho sus hijos. Él escuchó sin interrumpirla, con la mano quieta sobre el poste de madera, y cuando ella terminó, preguntó, ¿y usted qué quiere, Rosa? Ella. Rosa. Sin el doña. Así la llamaba ahora cuando estaban solos. Quiero que nadie te obligue a hacer nada, dijo ella. Eso no me preguntó. Una pausa larga. El viento movió el pasto, trajo un olor a vacas y a monte húmedo. Quiero que te quedes, dijo Rosalba, tan bajito que casi no se oyó. Esteban soltó el poste. Se volvió hacia ella. La miró de esa manera. Suya, directa y quieta. Entonces me quedo, dijo. Pero no fue tan simple.
2 días después, Conrado apareció en el cuarto del peonal cuando Esteban estaba solo, al anochecer. No había testigos. Lo que pasó exactamente en ese cuarto nunca quedó claro porque Esteban no habló de ello después, pero cuando Rosalba lo vio esa noche tenía un labio partido y miraba hacia ningún lado con los ojos duros. Ella quiso tocarle la cara. Él le detuvo la mano con suavidad y le dijo, estoy bien. Y luego, Rosa, hay cosas que no puedo pedirte que enfrentes por mí. Nadie me está pidiendo nada, dijo ella. Lo estoy decidiendo yo. Tus hijos son tus hijos. Y son hombres ya hechos. Lo que hagan con sus elecciones es su asunto. Lo que yo haga con las mías es el mío. Esteban la miró largo tiempo. Luego asintió, una sola vez, despacio. Y. Ella supo que eso era todo lo que necesitaba de él en ese momento, que la creyera capaz de sostener lo que había dicho. Pero la vida rara vez respeta lo que uno decide en los momentos de lucidez. La vida tiene sus propias temporadas y sus propias inundaciones. La separación llegó de una manera que ninguno de los dos había previsto, llegó disfrazada de tragedia natural, como suele llegar. Lo peor. En marzo, cuando el invierno tardío trajo lluvias que el viejo del pueblo dijo que no recordaba iguales desde la infancia, el río que bordeaba la finca por el lado norte creció durante 3 días seguidos, hasta salirse de su cauce y meterse por el maizal con una fuerza que arrastró semillas, herramientas, 2 gallinas y el puente de madera por donde pasaban los carros. El rancho quedó incomunicado. El agua llegó a rozar el piso de la casa y Rosalba organizó a todos, hijos, cuñada, trabajadores, con una calma que solo da el miedo cuando uno ya ha aprendido a manejarlo, moviendo los animales a terreno alto, salvando los sacos de maíz que quedaban, instalando a la gente en el segundo nivel de la casa. Esteban trabajó sin parar durante esas 3 jornadas, a veces con él agua hasta la cintura, a veces de noche con una lámpara de querosén en la mano. No durmió casi. Rosalba lo veía desde lejos, mojado y determinado. Y sentía por él algo que ya no intentaba ponerle nombre porque los nombres que existían no le alcanzaban. La 4ª noche, cuando el agua empezó a bajar y el agotamiento cayó sobre todos como una manta pesada, Rosalba encontró a Esteban dormido en el corredor de la entrada, sentado contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza caída a un lado. Tenía los zapatos lodosos, la ropa todavía húmeda, ojeras profundas. Parecía más joven. Dormido. Parecía un niño que hubiera caminado demasiado. Rosalba se sentó a su lado. Le puso la mano en el cabello. Él se despertó, vio quién era, y no se movió. Se quedó quieto bajo esa mano. Como los animales buenos se quedan quietos cuando alguien les habla con calma. Va a pasar todo esto, dijo Rosalba, aunque no estaba segura de a qué se refería exactamente, a la inundación, o a lo otro. Ya lo sé, dijo él. Fue Petra quien los vio así. Petra que nunca dormía del todo, Petra con sus ojos de lechuza y su necesidad de saber todo lo que pasaba en esa casa que no era la suya pero donde había vivido 20 años. Petra que al día siguiente les dijo a los hijos de Rosalba con la exactitud calculada de quien ha estado guardando municiones, anoche los vi en el corredor. Ella con la mano en el pelo de él. Conrado se fue de la finca esa misma mañana y volvió con el padre Nemesio. El padre Nemesio era un hombre viejo y cansado que había visto demasiadas cosas en sus años de parroquia rural como para escandalizarse. De verdad por ninguna, pero que entendía el peso de las apariencias y el daño que podían hacer. Le habló a Rosalba a solas en el comedor, con voz baja y sin crueldad, y le dijo que comprendía la soledad de las viudas y la naturaleza humana y que no venía a juzgarla sino a pedirle que
Pensar en sus hijos, en su nombre, en lo que quedaba del tejido social. De su comunidad cuando los que debían sostenerlo lo deshilaban. Rosalba lo escuchó con respeto porque respetaba al padre Nemesio, que era bueno aunque fuera conservador, y luego le dijo, «Padre, yo no le he hecho daño a nadie. He sostenido esta finca sola 4 años. He criado 3 hijos. He enterrado a un marido. Si en lo que me queda de vida encuentro algo que me hace sentir que valgo la pena, no creo que Dios me lo pueda cobrar». El padre Nemesio la miró un momento largo. Luego suspiró. «Lo que usted dice tiene su lógica, Rosalba. Pero el mundo no funciona con lógica sola. Lo sé, padre. Por eso me ha costado lo que me ha costado». Cuando el padre se fue, Conrado entró y le dijo a Rosalba que si el muchacho no se iba antes del domingo él mismo se encargaría de que se fuera de una manera que ninguno de los dos olvidaría. Y Rosalba miró a su hijo, a ese hombre endurecido que había llevado en el vientre y alimentado y cuidado, y vio en él algo que no era solo rabia sino también miedo, el miedo de los hijos que de repente descubren que sus madres son personas, que tienen deseos propios, que no pertenecen del todo a nadie, y sintió por él una piedad que no alcanzó a convertirse en rendición. Esa noche le dijo a Esteban lo que había dicho Conrado. Estaban en el patio trasero, donde el aroma del jazmín silvestre que crecía en la barda era tan denso que casi se podía tocar. La luna llena de marzo estaba tan baja que parecía posada sobre los cerros como un animal tranquilo. Esteban escuchó. Luego dijo, «Entonces me voy». Rosalba sintió el suelo moverse bajo los pies aunque el suelo no se movió. «¿Qué? Me voy». Lo dijo con calma, sin drama, con esa serenidad suya que a veces era lo más desesperante de él, pero no porque me lo pidan ellos, sino porque si me quedo vas a perder a tus hijos, y tus hijos son parte de ti, Rosa. No puedo pedirte que los pierdas por mí. Eso es decisión mía, dijo ella, con la voz tensa como cuerda de guitarra. Sí. Pero yo también tengo las mías. Una pausa. El jazmín. Los grillos. La luna, me voy. Pero no para siempre. Te lo prometo como te prometo. Que el sol sale. Las promesas, empezó Rosalba. Esta la cumplo. La miró con esos ojos claros que recogían la luz de luna, espérame. Ella quiso decirle que no se podía pedir eso, que cuánto tiempo, que la vida no espera, que ella tenía 50 años y el reloj no iba para atrás. Quiso decirle todo eso. En cambio dijo, ¿a dónde vas? Al sur. Tengo un tío que tiene tierras. Si trabajo duro 1 año, 2 años, puedo tener algo propio. Algo con que volver. No necesito que vuelvas con nada, dijo ella. Lo sé. Pero yo sí lo necesito. Y en eso Rosalba lo entendió, porque había algo en esa necesidad que reconocía, la necesidad de no llegar a manos vacías, de no ser solo él que recibe, de tener un pedazo de tierra debajo de los pies que sea propio. Era la misma necesidad que la había tenido a ella en pie todos esos años. Se fueron al amanecer del sábado, antes de que Conrado se levantara. Rosalba lo acompañó hasta el portón de la finca con la oscuridad todavía espesa y el canto de los primeros gallos rasgando el aire frío. Él llevaba la mochila de tela, el sombrero sin color. Le tomó las manos. Le apretó los dedos, uno por uno, como si estuviera aprendiendo su textura de memoria. Rosa, dijo. Vete, dijo ella, porque si seguían hablando no iba a poder. Él la besó en la frente. Suave, despacio, como se besa lo que es sagrado. Y se fue por el camino de tierra hacia el sur, sin mirar atrás.
Y Rosalba se quedó en el portón hasta que la figura de él se volvió un punto oscuro en el camino y luego nada, y el sol empezó a salir por detrás de los cerros y pintó el cielo de un rojo que parecía una herida. Lo que vino después fue un tiempo largo y quieto y difícil, hecho de días que se parecían demasiado entre sí. Rosalba trabajó la finca con la misma dedicación de siempre, quizás con más, como si el trabajo pudiera llenar el espacio que había quedado. Habló con sus hijos con una frialdad nueva que no era odio sino distancia, la distancia de quien ha sido lastimado y ha decidido no disimularlo. Conrado la evitaba ahora, tanto como ella lo evitaba a él, y en ese equilibrio raro encontraron una forma de coexistir que no era paz pero tampoco era guerra abierta. Petra dejó de opinar sobre los asuntos de Rosalba, quizás porque notó que Rosalba había dejado de importarle si opinaba. Esperanza, la hija del medio, tuvo a su niño y Rosalba fue la primera en cargarlo, y en él peso de ese bulto pequeño y tibio encontró algo que la suavizó un poco. Por dentro, como el agua de lluvia que ablanda la tierra dura. Pero en las noches, cuando la casa se callaba y los grillos volvían a su chirrido de siempre y la luna hacía su recorrido sobre el rancho, Rosalba pensaba en Esteban con una fidelidad que ella misma encontraba a veces extraña, inexplicable. Pensaba en sus manos, en su forma de mirar. En la cicatriz de la mandíbula, en cómo olía a trabajo y a monte. Pensaba en lo que había dicho, espérame. Y esperaba, no porque él se lo hubiera pedido sino porque quería, porque esa era su elección. Pasó un año. No llegó ninguna carta porque Esteban no sabía bien dónde escribirle sin que la carta cayera primero en manos de Conrado. Pasaron 18 meses. El maizal se cosechó 2 veces, las vacas parieron, el perro viejo de la finca se murió y le enterraron bajo el amate del patio. Con más ceremonia de la que la gente del rancho habría admitido. Pasaron 2 años casi completos. Rosalba cumplió 52 años un jueves de agosto, sola con Esperanza y el nieto, porque Conrado y Rodrigo estaban en el pueblo. Esperanza le hizo un pastel de piloncillo y canela, y cantaron con voces flojitas y el nieto aplaudió sin entender del todo, y Rosalba sopló la única vela que Esperanza había conseguido y pensó en Esteban como siempre pensaba en él, como en algo que pertenecía a la misma categoría que los cerros y el río, permanente, aunque no estuviera a la vista. Esa noche soñó con él. Soñó que llegaba por el camino de tierra desde el sur, con la misma mochila pero el sombrero nuevo, y que traía en los brazos algo que no pudo ver bien, un bulto, quizás semillas o quizás otra cosa, y que cuando llegó al portón ella estaba ahí esperándolo y él sonreía con esa sonrisa suya tranquila y le decía, te lo dije. Y ella le decía, sí. Y eso era todo el sueño pero fue suficiente para que se despertara con el corazón rápido y los ojos húmedos y una certeza en él. Pecho que no tenía nombre pero que se sentía verdadera. Esteban volvió un lunes de octubre, al final de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color de durazno maduro que tienen los cielos del campo en los días que no hay nube. Rosalba estaba en él. Patio de adelante tendiendo ropa en el mecate cuando lo vio aparecer en el camino de tierra, y lo reconoció desde lejos por su manera de caminar, esa manera suya tranquila y recta que no se parece a la de nadie. Llevaba la mochila. Llevaba un sombrero nuevo, como en el sueño. Y llevaba también algo más, una expresión en la cara que ella tardó un momento en identificar y que era alivio, el alivio puro de quien llega a donde quería llegar. Rosalba no corrió. Terminó de tender la camisa que tenía en la mano con calma. Luego caminó hacia el portón. Se miraron cuando todavía había 10 pasos entre ellos, y en esos 10 pasos cupo todo lo que no se habían dicho en 2 años, la espera, el trabajo, el miedo, la fidelidad. La promesa cumplida. Vine, dijo él,
como si necesitara declararlo. Ya veo, dijo ella. Él puso la mochila en el suelo. Sacó de adentro un papel doblado y se lo dio. Era un título de tierra, pequeño pero legal, firmado por un notario del sur, con su nombre, Esteban Cienfuegos Varela, propietario de 3 hectáreas en el valle del Río Claro. Rosalba sostuvo el papel. Lo miró. Levantó los ojos. No necesitaba esto, dijo. Ya sé, dijo él. Era para mí. Y ella sintió, porque ya lo sabía, porque ya lo había entendido la noche que él se lo explicó junto al jazmín y la luna de marzo. Esa noche hubo una conversación larga y difícil con Conrado y Rodrigo, que llegaron del pueblo al oscurecer y encontraron a Esteban sentado en la mesa del comedor bebiendo café como si nunca se hubiera ido. Conrado se puso de pie de un salto y dijo cosas, las mismas cosas de siempre. Pero más duras porque la rabia guardada 2 años es más dura que la rabia fresca. Y Rodrigo intentó mediar con su calma estudiada. Y Rosalba se paró entre ellos y su voz no fue un grito sino algo más grave que un grito, algo que salía del fondo de los años que había trabajado y sostenido y esperado. Escúchenme, dijo. Los dos. A mí. Soy su madre y sigo siendo la dueña de esta tierra y de esta casa y de mis decisiones. Esteban se fue cuando me pidieron que lo mandara. Ha vuelto porque así lo he decidido. Sí. Tienen algo que decir, díganlo con respeto o no lo digan. Y si no pueden vivir con esto, yo misma les ayudo a hacer sus cosas para que busquen dónde vivir. Hubo un silencio largo. El nieto de Esperanza lloraba en el cuarto de arriba. Afuera, los grillos. Conrado se fue. Cerró la puerta con cuidado esta vez, no con golpe, lo que era peor porque significaba que no le quedaba argumento, solo desacuerdo. Rodrigo se quedó mirando a su madre un momento más, con una expresión que ella no pudo leer del todo, y luego dijo, muy bajito, lo que usted diga, mamá. Y se fue también. Rosalba y Esteban se quedaron solos en el comedor. Él había escuchado todo sin moverse de la silla, con las manos alrededor de la taza de café. Ella se sentó frente a él. Estuvieron en silencio, como la primera noche junto al fuego de Navidad, pero diferente, más lleno, más completo, como el silencio de después de una tormenta larga cuando el aire finalmente queda limpio. ¿Cómo estás?, preguntó él. Cansada, dijo ella. Pero bien. ¿Tú? Bien. Una pausa, te extrañé. Yo también. Fue todo lo que dijeron esa noche. Fue suficiente. Lo que siguió no fue sencillo, porque la vida en el campo nunca es sencilla y los rencores de familia duran más que las sequías. Conrado tardó meses en volver a la finca y cuando volvió lo hizo en silencio. Con una rigidez que poco a poco, muy poco a poco, fue cediendo. No fue la razón lo que lo cambió, ni las palabras. Fue el tiempo y fue ver a su madre. Fue verla levantarse antes del amanecer con algo en el cuerpo que no era solo el automatismo del trabajo sino una especie de ligereza, un brillo quieto en los ojos que él no recordaba haberle visto desde que era niño y todavía no entendía que las madres se cansan. Fue verla reír en la cocina mientras Esteban le contaba algo y los pucheros humeaban en el fogón y el olor a tierra y a café llenaba la casa. Fue, quizás, admitirse en silencio que esa risa valía algo, que su madre valía algo más que el nombre que habían heredado. Rodrigo fue el primero en ceder de verdad. Un domingo de diciembre, cuando toda la familia estaba reunida por primera vez en mucho tiempo y el nieto de Esperanza corría entre los adultos sin entender nada. Rodrigo le extendió la mano a Esteban. Solo eso. Un apretón de mano. Corto y sin floreos.
Y Esteban lo recibió igual, sin floreos, con esa dignidad suya que no necesitaba que nadie la validara. Petra se fue a vivir con una hermana en el pueblo, lo que fue un alivio para todos aunque nadie lo dijo en voz alta. El padre Nemesio, que era viejo y cansado y había visto demasiado para seguir gastando energía en juzgar, encontró a Rosalba una mañana en el mercado del jueves y le dijo simplemente, «¿La veo bien, Rosalba?» Y ella le dijo, «Sí, padre. Estoy bien», y en esas 4 palabras cupo más que en cualquier confesión. Con las 3 hectáreas del sur y el trabajo constante en la finca de Rosalba, Esteban fue construyendo un lugar en ese mundo que lo había recibido con hostilidad. Construyó, también, con madera y adobe y sus propias manos, una pieza nueva en el lado oeste de la casa, con ventana hacia el cerro y techo de teja, que no era para esconderse sino para tener un espacio propio, porque él entendía que Rosalba había vivido sola mucho tiempo y tenía sus formas y sus silencios y sus horarios, y que el amor, si de verdad era amor, no aplastaba las formas de la otra persona sino que aprendía a moverse entre ellas. Rosalba le agradeció eso más que muchas otras cosas. Los años que siguieron tuvieron la textura de las cosas bien hechas. Rugosas a veces, suaves a veces, con la solidez de lo que se ha construido con cuidado y se ha mantenido con voluntad. Tuvieron peleas. Porque Rosalba era mujer de carácter y Esteban tenía sus silencios que a ella le resultaban insoportables cuando los usaba como escudo, y tuvieron malos tiempos de cosecha y buenos tiempos de cosecha y la muerte de animales queridos y el nacimiento de otros, y los hijos que fueron viniendo a la casa de nuevo con sus vidas propias y sus niños, y la vida de un rancho que es siempre urgente y nunca terminada. Pero también tuvieron las noches de lluvia en que se sentaban en el corredor a escuchar el agua caer sobre el techo de zinc y beber café caliente sin necesidad de hablar. Y los amaneceres en que salían juntos a ver la neblina levantarse sobre los cerros como un velo lento. Y los domingos de cosecha cuando trabajaban el uno junto al otro con ese ritmo compartido que da solo la costumbre larga y la confianza profunda. Y las noches de luna llena, que seguían siendo suyas como lo habían sido desde el principio, desde aquella primera Navidad junto al fuego. Conrado, con los años, se convirtió en un hombre que bebía menos y hablaba más, y un día, cuando su propio hijo cumplió 5 años y Esteban lo cargó en los hombros para que viera mejor los cohetes que alguien quemó en el patio, Conrado miró eso y algo se movió en él. Silencioso y sin testigos, y desde ese día le habló a Esteban con una normalidad que no tenía nada de forzado. Nunca se pidieron disculpas mutuamente, ni Conrado a su madre ni Rosalba a sus hijos. Las familias del campo rara vez se piden disculpas con palabras. Se las piden con el tiempo que comparten, con la silla que se le acerca a alguien en la mesa, con el trozo de carne que se le sirve primero. Así se pidieron disculpas. Así las aceptaron. Una tarde de verano, muchos años después, cuando Rosalba tenía el pelo completamente blanco y Esteban tenía las primeras canas en las sienes y en la barba, y los dos tenían en las manos las marcas de todo lo que habían cargado juntos, salieron a caminar por el lindero sur de la finca, como hacían a veces al final de los días largos. El sol se estaba yendo detrás de los cerros y dejaba un cielo de ese naranja viejo que tienen los cielos de las tierras altas, y el pasto olía a la lluvia de la tarde que ya se había ido y el aire tenía esa frescura que solo dura un rato pero que mientras dura es perfecta. Caminaban despacio, sin prisa, con las manos entrelazadas como dos raíces que han crecido juntas tanto tiempo que ya no se sabe dónde termina una y empieza la otra. Pasaron junto al sauce del potrero, el mismo bajo el que cayó el rayo esa primera noche de tormenta, que había sobrevivido y vuelto a crecer y era ahora más grande y más enraizado que antes. Rosalba lo miró.
¿Te acuerdas? Dijo. De todo, dijo él. Se sentaron bajo el sauce como habían hecho pocas veces, pero siempre con la sensación de que ese árbol los conocía, de que los había visto desde el principio y guardaba todo lo que ellos no habían podido decir en palabras. La luz se fue poco a poco. Las primeras estrellas aparecieron sobre los cerros del oriente. ¿Tienes frío?, preguntó Esteban. Un poco, dijo Rosalba. Él le pasó el brazo por los hombros y ella se recargó en él con ese abandono completo que solo se le entrega a alguien cuando uno ya sabe que no va a soltarlo. El campo a su alrededor se llenó de grillos y de ranas y de todos los sonidos nocturnos que son la música del rancho, una música que los dos conocían de memoria y que nunca se cansaban de escuchar. Rosalba pensó en todo lo que habían sido, ella con sus 50 años de cansancio y su luto cosido a la ropa, él con su mochila de tela y su sombrero sin color y sus ojos de agua de pozo. Pensó en la primera noche del corral bajo la lluvia, en las manos encontradas en la oscuridad, en los frijoles con epazote y la cicatriz de la mandíbula y el papel de título de tierra doblado en 4. Pensó en sus hijos y en sus nietos y en el sauce que había sobrevivido el rayo y en la promesa cumplida y en el mar que algún día, todavía, seguían pensando en ir a ver. Esteban, dijo. ¿Qué? Nada. Solo tu nombre. Él apretó un poco más el brazo que la rodeaba. Y ella cerró los ojos y escuchó los grillos y sintió la tierra debajo de ellos, vieja y firme y llena de todo lo que habían sembrado juntos, y supo, con la certeza tranquila de las cosas verdaderas, que había valido la pena. Que todo lo que había costado, cada pelea y cada lágrima y cada noche de espera, había valido la pena. Que el amor no tiene edad cuando es de verdad, que no tiene forma ni permiso ni fecha de vencimiento, que simplemente existe como el río existe, como los cerros existen, como la lluvia que vuelve siempre, siempre vuelve, sin importar cuánto tiempo lleve sin caer. El viento movió las ramas del sauce sobre sus cabezas con un ruido suave, como agua. Y las estrellas encima de los cerros eran tantas que parecía imposible contarlas. Y no hizo falta contar ninguna.